Bienvenidos. Salmonelosis, segunda parte. Diagnóstico de fiebre entérica. Sospecha clínica. El cuadro inicial de la fiebre entérica puede aportar pocos datos específicos, por lo que debe considerarse ante un paciente febril con antecedente epidemiológico compatible. El diagnóstico diferencial incluye paludismo, hepatitis, enteritis bacteriana, dengue, rickettsiosis, leptospirosis, absceso hepático amebiano o piógeno. Laboratorio. No existe una prueba de laboratorio rutinaria específica basada únicamente en el hemograma. Puede encontrarse leucopenia y neutropenia en aproximadamente 15-25% de los casos. Leucocitosis, más frecuente, en niños durante los primeros 10 días. Cuando existen complicaciones como perforación intestinal o infección secundaria. Alteración moderada de las pruebas de función hepática. Alteraciones de las enzimas musculares. Diagnóstico definitivo. Requiere el aislamiento de S-TIFI o S-para-TIFI mediante cultivo. Puede obtenerse de sangre, médula ósea, otros sitios estériles, roceola tifoidea, heces, secreciones del tubo digestivo. Hemocultivo. La sensibilidad diagnóstica del hemocultivo es de aproximadamente 60%. Su rendimiento disminuye cuando se obtiene un volumen pequeño de sangre. El paciente recibió previamente antimicrobianos. La muestra se toma durante la primera semana debido a la baja concentración de microorganismos en sangre, aproximadamente 15 microorganismos per mililitro. La mayoría de S-TIFI presente en sangre se encuentra en la fracción de células mononucleares y plaquetas. La centrifugación de la sangre y el cultivo de la capa leucocítica pueden acortar el tiempo hasta el aislamiento, pero no aumentan la sensibilidad. Cultivo de médula ósea. Es el método de cultivo con mayor sensibilidad, aproximadamente 80%. Una ventaja importante es que su rendimiento diagnóstico puede mantenerse hasta 5 días después de iniciar antibiótico-terapia, a diferencia del hemocultivo. Cultivo de secreciones intestinales. El cultivo de secreciones del tubo digestivo, obtenidas mediante prueba de la cuerda duodenal no invasiva, puede resultar positivo incluso cuando el cultivo de médula ósea es negativo. Cuando se combinan cultivos de sangre, médula ósea, secreciones intestinales. La tasa de confirmación diagnóstica puede ser 90%. Coprocultivo. Durante la tercera semana de infección, en pacientes no tratados, el cultivo de heces puede ser positivo aproximadamente en 60-70% de los casos. Pruebas serológicas. Prueba de Widal. La prueba clásica de Widal para aglutininas febriles es sencilla y rápida, pero presenta sensibilidad y especificidad limitadas. Su interpretación puede dificultarse porque no permite diferenciar adecuadamente entre infección previa, vacunación previa, infección activa. Por ello, su utilidad diagnóstica es limitada. Otras pruebas serológicas. Pruebas rápidas como IDL-2Bex, Typhidot pueden tener mayor precisión que Widal, pero su costo limita el uso rutinario. Métodos moleculares. Los métodos basados en la identificación de ácidos nucleicos se mencionan como herramientas diagnósticas, pero según el material proporcionado no estaban disponibles comercialmente. Tratamiento de la fiebre entérica, tifoidea. La fiebre entérica presenta una mortalidad aproximada de 2,5%, que aumenta a 4,5% en pacientes hospitalizados. La antibiótico-terapia adecuada y oportuna disminuye las complicaciones graves y puede reducir la mortalidad a 1%. La elección del antibiótico depende principalmente de la susceptibilidad de S-TIFI o TIFI y de los patrones locales de resistencia. Tratamiento empírico. Ceftriaxona, 2 gramos por día agüita durante 10-14 días. Acitromicina, 1 gramo por día o durante 5 días. Esquema alternativo descrito. 1 gramo BO el primer día, seguido de 500 miligramos por día BO durante 6 días. Si se sospecha infección por S-TIFI resistente a ceftriaxona, debe iniciarse tratamiento empírico con un carbapenémico. Cepas sensibles. Tratamiento óptimo. Ciprofloxacina. 500 mg BO cada 12 horas o 400 mg CIWO cada 12 horas durante 5-7 días. Alternativa, ofloxacina 400 mg BO cada 12 horas durante 2-5 días. Acitromicina, 1 gramo de BO durante 5 días. Las fluoroquinolonas son muy eficaces cuando la cepa es susceptible, con tasas de curación cercanas al 98% y baja frecuencia de recurrencia y estado de portador crónico. Tratamiento alternativo, amoxicilina. 1 gramo VO cada 8 horas o 2 gramos IWO cada 6 horas durante 14 días. Cloramfenicol, 25 mg kilo VO o cada 8 horas durante 14-21 días.
Trimethoprim sulfametoxazol, 100-600 mg BO cada 12 horas durante 7-14 días. Cepas multiresistentes sensibles a quinolonas. Tratamiento óptimo. Ceftriaxona, 2 gramos por día IWR durante 10-14 días. Acitromicina, 1 gramo por día VO durante 5 días. Tratamiento alternativo. Ciprofloxacina, 500 mg BO cada 12 horas o 400 mg IWR cada 12 horas durante 5-14 días. Resistencia a quinolonas. Tratamiento óptimo. Ceftriaxona, 2 gramos día por durante 10-14 días. Acitromicina, 1 gramo por día BO durante 5 días. Cuando existe disminución importante de la susceptibilidad a ciprofloxacina, las fluoroquinolonas no deben utilizarse empíricamente. Resistencia a ceftriaxona. Tratamiento óptimo. Meropenem, 1 gramo BO cada 8 horas durante 10-14 días. Alternativa descrita. Imipenem 500 mg por cada 6 horas. Acitromicina, 1 gramo por día BO durante 5 días. Cefalosporinas y acitromicina. La ceftriaxona, cefotaxima y cefixima BUEO son eficaces frente a fiebre entérica multiresistente y cepas con disminución de susceptibilidad o resistencia a fluoroquinolonas. Con estos fármacos, la fiebre puede desaparecer aproximadamente en una semana. Recurrencia, 5-10%. Estado de portador fecal, 3%. La acitromicina puede lograr desaparición de la fiebre en 4-6 días, con recurrencia 3%. Estado de portador durante la convalecencia, 3%. Las cefalosporinas de primera y segunda generación y las inmunoglobulinas, aunque presentan actividad in vitro, no son eficaces clínicamente para estas infecciones. Manejo según gravedad. Los pacientes con enfermedad sin complicaciones pueden recibir tratamiento domiciliario con antibióticos orales, antipiréticos orales. Debe considerarse hospitalización cuando persisten. Vómitos, diarrea, distensión abdominal. Combinación de estos signos. Los pacientes hospitalizados requieren tratamiento de sostén, una cefalosporina de tercera generación, fluoroquinolona o carbapenémico según el perfil de susceptibilidad. El tratamiento debe mantenerse al menos 10 días o hasta 5 días después de la desaparición de la fiebre, según el esquema descrito en el material. Fiebre entérica grave. En pacientes muy graves, como aquellos con choque o alteración importante del estado de conciencia, se ha descrito dexametasona, dosis inicial de 3 mg por kilogramo hora, posteriormente 1 mg por kilogramo pardo cada 6 horas por 8 dosis. Este esquema, administrado junto con cloranfenicol, se asoció en el estudio citado a una reducción importante de la mortalidad. Sin embargo, el resultado no se ha reproducido posteriormente, por lo que el material señala esta indicación específicamente para enfermedad grave. Erradicación del estado de portador crónico. Aproximadamente 2-5% de los pacientes pueden desarrollar estado de portador crónico de salmonela. Tratamiento óptimo. Ciprofloxacina, 500-750 mg BO cada 12 horas durante 28 días. La erradicación puede alcanzar aproximadamente 80%. Amoxicilina, 2 gramos BO cada 8 horas durante 28-42 días. La amoxicilina puede considerarse cuando existe resistencia a fluoroquinolonas, pero sensibilidad a ampicilina, aunque presenta tasas de erradicación inferiores a las fluoroquinolonas. Cuando existen anomalías anatómicas, especialmente cálculos renales o biliares, la erradicación puede requerir antibiótico-terapia más corrección quirúrgica. Prevención y control de la fiebre entérica. La prevención de la fiebre entérica se basa principalmente en evitar la transmisión fecal-oral de STFI. Medidas generales. Las medidas fundamentales incluyen saneamiento adecuado, correcta eliminación de aguas residuales, tratamiento adecuado del agua potable, evitar el consumo de agua o alimentos potencialmente contaminados, mantener una adecuada higiene de manos, manipular correctamente los alimentos. La vacunación constituye una medida complementaria, pero no sustituye las medidas de higiene y seguridad alimentaria. Vacunación. En el material se describen principalmente 2 vacunas contra la fiebre tifoidea. Vacuna oral T21A. Es una vacuna de STFI atenuada. Esquema. Se administra por vía oral en los días 1, 3, 5 y 7. Se aplica 1 refuerzo cada 5 años. Edad mínima aproximadamente 6 años. La eficacia acumulada descrita a 2,5 años es cercana al 50%. Vacuna de polisacárido capsular B. Es una vacuna parenteral constituida por polisacárido B purificado de la cápsula bacteriana. Esquema. 1 dosis. Refuerzo cada 2 años.
Edad mínima aproximadamente 2 años. Su eficacia acumulada descrita a 2,5 años es cercana al 55%. Presenta respuesta inmunitaria limitada en menores de 5 años debido a su dependencia de una respuesta inmunitaria poco eficaz a esa edad. Vacunas conjugadas. Las vacunas conjugadas buscan mejorar la respuesta inmunitaria, especialmente en niños pequeños. VIREPA, vacuna conjugada contra la fiebre tifoidea. En niños de 2 a 5 años se describió una eficacia aproximada de 91% a los 27 meses. BTT, vacuna conjugada del polisacárido B con toxoide tetánico. En niños de 6 meses a 16 años, presentó una eficacia aproximada de 82% para prevenir fiebre tifoidea confirmada por hemocultivo. El material señala seroconversión cercana al 99% después de la vacunación. Puede administrarse como dosis única de 0,5 mililitros. Se recomienda desde los 9 meses hasta los 15 años en zonas de alto riesgo. En áreas endémicas se recomienda la inmunización con BTT o BCPS en personas infectadas por VIH. Personas inmunodeprimidas. Indicaciones de vacunación. La vacunación se recomienda especialmente en personas con riesgo moderado o elevado de exposición. Debe considerarse particularmente en personas que viajarán a zonas con riesgo de transmisión, personas que consumirán alimentos o bebidas potencialmente contaminados, viajeros incluso con estancias menores de 2 semanas cuando el destino sea de alto riesgo, personal de laboratorio que manipula STFI, contactos domiciliarios de portadores conocidos de STFI. Limitaciones de la vacunación. La vacuna puede ser superada cuando existe exposición a un inóculo bacteriano elevado, como puede ocurrir con alimentos intensamente contaminados. Por esta razón, incluso una persona vacunada debe mantener precauciones con alimentos y bebidas, evitar fuentes potencialmente contaminadas, mantener adecuada higiene personal. La vacunación es un complemento, no un reemplazo de estas medidas preventivas. Control de portadores. Una proporción de pacientes infectados por STFI puede desarrollar un estado de portador crónico. Por ello es importante identificar a los portadores crónicos, vigilar especialmente a quienes manipulan alimentos, realizar el tratamiento correspondiente para erradicar el estado de portador cuando esté indicado, implementar vigilancia epidemiológica para disminuir la transmisión y prevenir nuevos brotes. Hasta aquí llegamos con salmonelosis, segunda parte. Muchas gracias por acompañarnos y estudiar este tema con nosotros. No olviden suscribirse para seguir aprendiendo y continuar con los próximos temas. Nos vemos en el siguiente video.